El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente, y él le tocó el manto pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y le preguntó: ¿quién me ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de la casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan y el hermano de Santiago. Al llegar a la casa, el jefe de la sinagoga vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró Jesús y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: óyeme niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago y se quedó allí en la orilla. Jesús no quiso adentrar en la ciudad, quiso quedarse allí en la orilla para pues no levantar las envidias, el rechazo de los demás. Ya se había reunido muchísima gente y de seguro que iban a acontecer señales, prodigios, maravillas, curaciones. Apenas si Jesús tocó tierra, dice que se acercó uno de los jefes de la sinagoga, un jefe de sinagoga, un israelita, en este caso un hombre de fe, no como el de estos días, que era un oficial romano. Este era encargado de una sinagoga y estaba poniendo en peligro su reputación al venir a encontrarse con Jesús y simpatizar con él. Y es que tenía una hija que estaba agonizando, venía a pedirle que fuera a curarla. Dice el texto
que al ver a Jesús se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Aquel hombre se postró, aquel hombre se humilló, aquel hombre suplicó con insistencia. Y esto es también lo que tú y yo debemos de hacer. Hemos de hacer a un lado nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestra altivez. Este hombre era encargado de una sinagoga e hizo a un lado sus cargos para venir a pedirle un favor. Su hija estaba muriendo. Sabía que Jesús podría curarla, así es que hace a un lado todos sus temores, sus miedos, sus prejuicios, y viene con Jesús. Al verlo, se postra delante de él. Postrarse delante de él es reconocer autoridad, es reconocer pues a alguien superior. Y le comienza a suplicar, diciéndole: mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Jesús quiso ir con él. Jesús va a las casas de los enfermos cuando los enfermos no pueden valerse por sí mismos. Y esta niña está agonizando. Jesús se encamina a la casa de Jairo para imponerle las manos, para curarla, para que viva, para que no muera. Pero era muchísima gente la que lo seguía. Y mientras Jesús caminaba a la casa de Jairo, apareció otra persona, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a mano de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Ella había oído hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, porque ella decía que si era capaz de tocarle, ella quedaría curada, sanada. Pero esta mujer, hermanos, tenía obstáculos. Era mujer. No podía acercarse al grupo cercano de Jesús, que eran puros hombres. Estaba contaminada, tenía un flujo de sangre. No podía acercarse a la demás gente porque las iba a poner en impureza. Además que ya estaba enferma. No podía con su alma. Tenía 12 años padeciendo flujo de sangre. Pero a ella no le importó nada. A ella lo que le importaba era tocar la orla, la orilla del manto de Jesús, porque decía: si llego a tocársela, me curo, me sano. Esta mujer tenía fe, hermanos, y la fe nunca defrauda. Así que mientras Jesús se dirigía a la casa de Jairo, y entre la multitud, me la imagino arrastrándose por abajo hasta que lo tocó. Dice: y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Dice que inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Inmediatamente, igualmente como el día de ayer con el leproso que le dijo a Jesús: si quieres, puedes curarme. Y Jesús, extendiendo la mano, le dijo: si quiero, y quedó curado. Inmediatamente Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? La mujer estaba escondida porque sabía que había hecho cosas que estaban prohibidas. Se había acercado al círculo de los hombres. Ella, estando en impureza, se había metido dentro de los que estaban curados. De alguna forma los declaraba impuros. Además que estaba sumamente débil. Ella no quería revelar su identidad.
le daba pena, le daba vergüenza. Pero Jesús siguió preguntando, ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron, ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó a la mujer, que estaba asustada, temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y le confesó la verdad. Se postró a sus pies. Vean, vean la actitud de aquellos que son curados. Se postró a sus pies, se humilló. Reconoció que Jesús es la divinidad, el Señor. Se humilla y le platica toda la verdad. Los 12 años de marginación, los 12 años de enfermedad, los 12 años de sufrimiento. La dejó hablar. Aquella mujer dio testimonio en medio de aquella multitud. De seguro que se pusieron a llorar de todo lo que ella pudo contar, de todo lo que ella pudo haber sufrido en la búsqueda de la salud. Pero ahora se había encontrado a Jesús. Ahora había quedado curada. Ahora había quedado liberada. Estaba sana. Se había ido ese flujo de sangre, esa enfermedad, esa debilidad. Esa mujer fue renovada. Esa mujer fue hecha nueva. Jesús la curó del alma y del corazón. La dejó hablar, la dejó expresarse de todo lo que había padecido y sufrido. ¿Y qué es lo que Jesús le va a decir? Le dijo así. Dice que Jesús la tranquilizó diciendo, hija, tu fe te ha curado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Jesús no le echó en cara que había violado la ley, que era mujer, que estaba impura. Jesús no le dijo nada de eso. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha curado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. ¿Puedes imaginar ahora a Jairo? Jairo estaba desesperado, su hija se estaba agonizando, se estaba muriendo, y esta mujer se le ocurre detener a Jesús. Dice, todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de la casa de la sinagoga, del jefe de la sinagoga, para decirle a este, ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga, no temas, basta que tengas fe. ¿A quién oirá Jairo? A sus sirvientes que vienen de su casa a decirle, ya no lo molestes, tu hija ya está muerta. ¿A quién le hará caso Jairo? A Jesús, que le dice, no temas, basta que tengas fe. Basta que tengas fe. Hermanos, hemos de hacer la opción de creerle a Jesús. Aunque las esperanzas estén muertas, aunque parezca que ya no haya sentido, Jairo decide creerle a Jesús. Jairo decide seguir adelante y llevar a Jesús hasta los pies de su hija. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan y el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo, ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Jesús tuvo que quitar todo aquel alboroto, porque Dios no puede obrar en medio del llanto, de la tristeza, en medio del caos. Así es que manda que salgan, manda que se quiten de allí. Entonces Jesús entró, echó fuera a la gente, y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa, óyeme niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados.
Jesús les ordenó severamente que no le dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. La mujer hemorroísa tocó a Jesús y a través de ese toque se produjo la curación. En el caso de la niña, Jesús la toca. Jesús, que es la vida, le comunica la vida, y Jesús expulsa la muerte, expulsa la enfermedad, y aquella niña se pone en pie, se pone a caminar y le dan de comer. Hermanos, si Dios, la iglesia, nos permiten conservar estas lecturas, es para que recordemos que Jesucristo curó, ha seguido curando y seguirá curando. Él cura, Él sana. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Si tú, como el primer caso, logras tocarlo con fe en la Eucaristía, en una buena confesión, en la oración, de seguro que todos los flujos de tu vida se secarán. El flujo del pecado, el flujo del orgullo, de la soberbia, que no te dejan. Si tú vienes y te humillas delante de Jesús, esos flujos se secarán, se quitarán, se irán. Si tú y yo oramos y clamamos por alguien, como el papá de la hija de Jairo, oró por ella, intercedió por ella, también Jesús nos escuchará y por nuestra fe Jesús irá a curar a nuestros seres queridos, a nuestros padres, a nuestros hijos. Jesús llegará y los tocará y pondrá en fuga la muerte, pondrá en fuga la enfermedad y hará que esos enfermos se paren, caminen y tengan una nueva oportunidad. Hermanos, Jesús está vivo y Jesús cura y Jesús sana a todos aquellos que sean capaces de creer. Hagamos una pequeña oración. Oramos a este Jesús de Nazaret que está vivo, que está en medio de nosotros. Él está ahí en tu casa, Él está allí donde tú estás. Le pedimos que vaya al enfermo que hay en tu casa. Le pedimos que tenga misericordia de aquel que tiene cáncer, de aquel que tiene diabetes, de aquel que está paralizado, de aquel que está oprimido, triste, la enfermedad que sea. Jesucristo, entra en esa habitación de mi casa, de mi hogar. Entra donde se encuentra mi esposo enfermo, mi esposa enferma, donde están mis hijos que están, Señor, tal vez agonizando, como la hija de Jairo. Te pedimos que toques a esa persona. Te pedimos que desvanezcas y destruyas y que pongas en fuga esa enfermedad, esa dolencia, ese mal, ese desequilibrio, esa opresión y esclavitud. Jesús, tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, Señor. Tú puedes curar, tú puedes sanar, tú puedes liberar, porque tú eres la vida, Jesús. Haz que esa enfermedad retroceda. Haz que esa enfermedad sea expulsada, aniquilada, cancelada, que se vaya ahora en el nombre de Jesús. Señor Jesucristo, toca a ese familiar tan querido y tan amado. Haz que recupere la salud. Haz que esa enfermedad salga. Haz que esa enfermedad cese. Haces que esa enfermedad colapse, porque nada es imposible para ti, Señor. Tú lo puedes hacer. Tú lo puedes hacer, Jesús. Toca a mi papá, a mi mamá. Toca a mi hija, a mi hijo, a mi hermano, a ese familiar. Tócalo en su enfermedad y que esa enfermedad desaparezca, se desvanezca. Que esa enfermedad ya no sea, ya no tenga raíz, ya no tenga razón de ser, Jesús, porque tú la has curado, porque tú la has sanado, porque tú la has visitado, Jesús. Sana a ese familiar o a esa persona por la cual te estoy pidiendo, Jesús. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas mis heridas, caminar en santidad. Yo
milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas mis heridas, caminar en santidad. Yo quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí, necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño nada más. Dame de tu paz. Dejo todo por seguirte a ti. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas mis heridas, caminar en santidad. Yo quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Dios traiga la curación, la sanación y liberación. Dios se manifieste glorioso y poderoso en tu vida, en tu corazón, hermano. Amén. Amén.